Entonces, la idea es que sigamos viendo el concepto de ORM. Ya, vamos a hacer como un mini pequeño resumen, por decirlo así, de lo que vimos en la última clase. Ya. Entonces, ORM era básicamente un mapeo entre el mundo objetual, ¿cierto? Y el mundo relacional. Ya, cuando hablábamos del mundo relacional nos referíamos específicamente a, ¿se acuerdan? Cuando hablamos del mundo relacional, nos referíamos a clases, nos referíamos a la parte por ejemplo, del sistema que estamos desarrollando, nos referíamos a la base de datos, nos referíamos a cualquier tipo de base de datos, a cualquier tipo de sistema. ¿A qué nos referíamos? ¿Se acuerdan? ¿Alguno se acuerda por ahí? ¿O no se acuerda? Me pueden decir, ¿sabes qué? No me acuerdo. Ya, la parte relacional tiene que ver con las bases de datos, ¿cierto? Pero no todo el tipo de base de datos, sino que estábamos abocados específicamente a las bases de datos relacionales. ¿Ya? Ese era como nuestro objeto de estudio, por decirlo así. ¿Ya? Estamos restringidos a las bases de datos relacionales. ¿Ya? Entonces, en este mapeo objeto relacional, lo relacional tiene que ver con las bases de datos. ¿Y la parte objetual con qué tendría que ver entonces? ¿Se acuerdan? ¿Por qué objeto relacional? ¿Qué tiene que ver con objeto? ¿A qué se refiere? ¿Uno se acuerda? Si no se acuerda, me puede decir no me acuerdo. Ya. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el mapeo entre lo que era el mundo de la base de datos y el mundo de la orientación a objetos que representan en el fondo la aplicación que estamos construyendo. Nosotros cuando vimos MVC, básicamente lo que conversamos era cómo poder estructurar nuestra aplicación tomando como referencia las definiciones de tres tipos como, o tres macrofamilias de clases posibles que vamos a utilizar, cada una con distintas responsabilidades. Cosas que se orientaban a la pista, cosas que se orientaban al manejo de petición y cosas que se orientaban a la lógica del negocio. Pero nunca hablamos mucho de qué pasaba con los datos. Sabemos que los datos se tienen que almacenar en alguna parte, ¿ya? Y por ende la aplicación va a tener que interactuar con quién almacena eso. Una de las posibles opciones y una de las que podría considerarse que una de las más utilizadas es una base de datos. Entre eso, una de las más utilizadas son las bases de datos relacionales, sobre las que nosotros vamos a hablar. Entonces, la pregunta es, o con la cual nosotros partimos en la clase, bueno, ¿cómo nosotros manejamos eso? ¿Cómo nosotros podemos interactuar en el fondo con una base de datos relacional? ¿Y por qué nos interesa saber eso? Porque lo vamos a necesitar. Vamos a necesitar guardar los datos en alguna parte, vamos a necesitar ir a consultar los datos de alguna parte, vamos a necesitar, lo más probable, actualizar ciertos datos que están almacenados y también poder tener que eliminarlos. Esas operaciones de creación, lectura, actualización y eliminación se llama el CRUD. ¿Ya? Y por eso nosotros decimos que la mayoría de las aplicaciones de software empresariales, recuerden, cuando empezamos a ver los patrones, nosotros nos abocamos a las aplicaciones empresariales, dijimos, estoy grabando, ¿cierto? Sí, ya. Nosotros dijimos que cuando vimos primero los patrones, nos íbamos a abocar en aplicaciones de software empresarial. Ese era como nuestro objeto también de estudio respecto a los patrones, porque hemos ido como limitando un poquito lo que nosotros estamos estudiando. Y en ese sentido, la mayoría de esas aplicaciones utilizan o hacen uso de un CRUD de los datos. ¿Ya? Por eso es que es relevante también lo que nos estamos viendo en el contexto de las aplicaciones que estamos desarrollando y que ustedes también tienen que desarrollar en sus proyectos. Entonces, ¿cuál era el tema? Bueno, necesito de alguna forma poder acceder a estos datos. ¿Cómo lo puedo hacer? Y ahí inicia la idea de el ORM, ¿ya? Una forma de poder tomar las cosas desde y hacia una base de datos relacional, hacia mi sistema que tiene una lógica objetual, y desde mi sistema de lógica objetual al mundo de el mundo racional de la base de datos. ¿Ya? Por eso que se llama ORM, era un mapeo entre los dos lados. Ayuda a traducir de un lado hacia otro. ¿Mm? Ahora, ahí decía que generalmente se le llama ORM al componente de software que se utiliza. Lo más probable es que usted o después usted mismo hable del ORM por ese componente de software que en el fondo aplica una o algunas de las técnicas o patrones que se ven para poder lograr ese mapeo entre ambos mundos.
¿Mm? Básicamente es la técnica. Y alguna cosita así como una nota importante que permite hacer consulta a la base de datos sin tener que utilizar SQL directamente. ¿Por qué? Porque tenemos esta capa intermedia, que es la que se encarga de hacer esa traducción entre los dos mundos. ¿Mm? Y una cosa importante que aquí es redundante lo que voy a decir, pero es importante que ustedes tengan en mente, que las bases de datos relacionales tienen, como aquí dice, una lógica tabular, un diseño a través de tablas que expresan esas relaciones. Mira, nosotros cuando trabajamos con framework de lenguaje orientado a objetos, tenemos una lógica objetual que se traduce en estructuras jerárquicas. Las clases, ¿cierto? La herencia, etcétera, obedecen una estructura jerárquica, que no es la misma forma de estructurar los datos. Por eso que se hace necesario el poder resolver el cómo hacer que esos dos mundos hablen. Por eso que, si lo veíamos en un dibujito, el ORM hacía esta forma aquí como de estar entre medio. Si se fijan, tiene una forma de una cajita. ¿Por qué una forma de una cajita? Porque yo no sé mucho, o podría decirse incluso que no me interesa mucho cómo funciona internamente, sino que a mí lo que me interesa es poder lograr de pasar de objetos en memoria del mundo objetual a la base de datos, y cosas que están en la base de datos, pasarla al mundo objetual de la aplicación. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda de lo que vimos, al menos en la clase pasada? ¿Estamos claros hasta ahí? Si no, ¿sí? Ya. Entonces, ¿por qué lo usamos? Porque tienen bastantes ventajas. ¿Ya? Dice facilidad de uso, pero ojo, hay que aprender a utilizarlo para que sea fácil. ¿Ya? No solo por el hecho de la gana o la intención de querer utilizar algún componente, por ejemplo, que implemente alguna lógica del ORM, algún patrón orientado a ORM, va a ser fácil. ¿Ya? Hay que aprender a utilizarlo. ¿Mm? Pero que ganamos en algunas cosas desde la perspectiva del diseño, que es la abstracción. ¿Mm? Nosotros nos vamos como a desacoplar un poco directamente de la base de datos que se está utilizando. Y eso es una ventaja para nosotros porque al lograr separarnos un poquito, al dotar esa independencia, podemos hacer mejor mantención también de nuestro código. ¿Ya? Bajamos un poquito el acoplamiento respecto a la base de datos. Aunque en estricto rigor, en la práctica no van a ser 100% independientes el uno del otro, pero sí vamos a poder lograr cierto nivel de independencia, ¿ya? En la mayoría de los casos. Eso también se traduce en el mantenimiento. Nosotros podemos hacer modificaciones en nuestro código, a lo mejor no golpeen directamente la base de datos. De la misma forma, quizás haya modificaciones en la base de datos que no golpeen directamente en el código o que los efectos de los cambios del código estén acotados. Porque lo más probable es que sea el ORM el que reciba los efectos de las modificaciones y no el resto total de mi aplicación, lo cual también es positivo porque tengo restringidos los efectos. Y eso que afecta es que la mantención de este código sea mejor eh, con todas las ventajas que ello implica. Porque si es muy difícil de mantener, lo más probable es que movamos una pieza y se desarme todo. Entonces, mantener una restricción respecto a cuáles son las responsabilidades claras nos permite también poder acotar los efectos de los posibles cambios que yo pueda hacer o modificaciones que yo haga en mi sistema futuro, lo cual es ventajoso para mí. Para mí me refiero a nosotros como desarrollo. ¿Mm? Por el lado como negativo de los costos que nosotros tenemos que pagar, claramente hay un efecto de nosotros tenemos que aprender a utilizar el ORM. Ahí tenemos un efecto. Quizás no es algo que se traduce directamente en código, pero sí un esfuerzo detrás. Si nosotros no aprendemos, no sabemos utilizarlo la primera vez, hay un costo de aprendizaje. A lo mejor la segunda, la tercera vez ya vamos a estar más familiarizados con eh, el uso del ORM. Entonces se va a hacer más natural. Pero la primera vez tenemos que pagar ese costo. Y lo segundo, que quizá ustedes no lo vean ahora en la asignatura, pero tiene que ver con el volumen de datos. Cuando los volúmenes de datos son muy grandes, nosotros en el fondo el ORM le está agregando como una capa de grasita, por decirlo así. Ya son más engranajes. Son más engranajes que se tienen que ver, por lo tanto podríamos tener problemas con grandes volúmenes de datos. Pero lo más probable es que ustedes no evidencien ese problema en el contexto del proyecto que está realizando. Y dijimos que iban a haber formas de poder implementar esto ya, porque si ustedes se fijan, hemos hablado del ORM, pero lo hemos visto desde esta perspectiva, como una caja. Pero lo importante es que tenemos que saber, bueno, cómo nosotros podemos implementar el ORM o cómo funciona algún componente que implementa algún patrón de ORM. Esa es la idea. Y nosotros alcanzamos a ver una perspectiva de cómo poder lograrlo. Vimos como una posible opción. Que dijimos que era como la opción más natural o más sencilla que uno se le podría ocurrir.
¿Se acuerdan cuál era esa solución que alcanzamos a ver? Esa propuesta de solución a este problema. ¿Se acuerdan cuál era? Ya, el mapeo, pero ¿cómo lograr ese mapeo? Habían como técnicas de lograr el mapeo entre el mundo objetual y relacional. ¿Cuál era uno de esos patrones? En el fondo, ¿cuál era una propuesta de solución que sabíamos que funcionaba hasta este problema que es recurrente? Alcanzamos a ver una en detalle. ¿Se acuerdan su nombre? ¿O en qué consistía? Ya, una forma de lograr una capa intermedia, ¿qué otra forma hay? ¿O cómo podíamos lograr esta capa intermedia? Ya, por lo que ya no se acuerdan cuál era la primera que vimos. Entonces, veamos cómo poder solucionar este problema. Tengo una base de datos que tiene, por ejemplo, una tabla. ¿Cómo nosotros podríamos lograr acceder a esos registros? Supongamos. eh, Aquí está el mundo de la base de datos. ¿Ya? Y aquí está el mundo de nuestra aplicación, de nuestro sistema. ¿Sí? Y tengo una tabla que se va a llamar, por ejemplo, alumno. ¿Ya? Y el alumno tiene, voy a poner un root, un nombre y sus dos apellidos que van a estar juntos. Apellidos. Voy a poner así. ¿Cómo nosotros podríamos lograr que nuestra aplicación pudiese interactuar con la base de datos? Yo quiero lograr en el fondo que en alguna pantalla yo pueda ver los datos o las fichas del alumno. ¿Cómo ustedes harían eso? ¿Cuál es la primera solución? ¿Cuál es el primer enfoque que usted utilizaría? ¿Qué forma se le ocurre? ¿O recuerdan que conversamos? ¿Se acuerdan? ¿Tienen alguna idea? ¿Alguno por ahí? ¿No tienen idea de lo que estoy hablando? ¿Aló? ¿Están ahí? Sí, profe. Estaba pensando. Ya. Más o menos, ¿qué podría ser? ¿Alguien por ahí? ¿El resto tiene alguna idea? Ya, supongamos, yo voy a hacer acá, em, voy a crear una clase. Y mi clase se va, pues, me quedo súper choco. Voy a crear una clase que se llama alumno. ¿No? Ya. Y a mi clase se llama alumno le voy a crear cierto atributo. Voy a tener un atributo que se llama root, otro que se llama nombre, y otro que se llama apellido o apellidos. ¿Ya? Y le voy a crear ciertos métodos. ¿Ya? Un método va a ser, le voy a poner un get de ir a buscar, o un select, podría decirse, le voy a poner un select con atributos, ahí con la función que uno puede ver, un insertar alumno, un update alumnos, y un delete alumno. Entonces lo que voy a hacer, que esta función de acá, esta clase de acá, va a tener funciones que les permiten interactuar con la base de datos. Y además le voy a crear algunas funciones que tengan que ver, por ejemplo, con ordenar, buscar notas, etcétera.
Esto es una forma que yo voy a hacer. ¿Qué piensan ustedes de esta aproximación? ¿Es una aproximación válida? Crear una clase que me permita en el fondo poder mapear directamente la base de datos, una tabla de las datos, poder mapearla directamente a una clase de software, y aquí yo ya puedo ir y utilizarla en el resto del sistema, por decirlo así. ¿Logramos resolver el problema en una primera instancia? ¿Logramos mapear la tabla alumnos al mundo del software? Sí, no, no se entendió. Ya, sí, va a tener problemas. Lo más probable es que todas las soluciones tengan algún problema. ¿Pero resuelven parte del problema? Sí, ¿cierto? Ya, ahora, este enfoque que nosotros hicimos, que en el fondo tomamos esta tabla, la traducimos en una clase, o mejor dicho, lo que se hace es tomar una fila. Si ustedes se fijan, esto de acá representan una fila que se mapea, ¿cierto?, a un objeto. ¿Ya? La clase define esos objetos como la tabla tiene la definición de las columnas de las filas que tiene. ¿Ya? Esta forma de hacerlo, en el fondo, tener esta clase para representar o generar objetos que representen estas filas, ¿ya?, se llama ActiveRecord. Fue la primera forma que nosotros vimos. Entonces, ¿qué es lo que hace? El objeto toma los valores de una fila o representa directamente los valores de una fila. Además de eso, tiene los datos y también los comportamientos. Los comportamientos desde la perspectiva de esta parte de acá que tiene que ver con la gestión de los datos, con esta otra parte de acá que tiene que ver con el negocio. ¿Ya? Tengo las dos cosas juntas, más esta parte de acá que tiene que ver con los atributos, ¿ya?, con los datos propiamente tal. Entonces tengo una clase que tiene los comportamientos para poder interactuar con la base de datos, ya sea crear, actualizar, eliminar, obtener los datos. Y también tengo ciertas funciones o métodos que permiten implementar reglas de negocio o acciones que son propias del negocio. ¿Ya? Por eso que tiene comportamiento y datos. Y lo que hace es que toda la lógica de acceso a los datos también está junto en una misma clase. ¿Ok? Esta es la primera aproximación, por eso que es como la más, es como lo primero que podríamos hacer, por decirlo así, es como nuestra primera aproximación a resolver el problema. ¿Ya? Es decir, de esa forma, entonces tenemos los datos propiamente tal, o los atributos que permiten guardar los datos, acciones o métodos que permiten acceder a los datos o manipularlos, mejor dicho. Y tenemos también funciones o métodos que tienen que ver con el negocio. Por eso nosotros decíamos que es lo que permite hacer ActiveRecord, representar la lógica del negocio y el acceso a datos, pero ahí con ciertas precauciones. ¿Ya? La lógica del negocio hasta cierto punto, porque también nos vemos limitados por diseño, como ustedes mismos se dieron cuenta en la clase anterior. Ya nos permite gestionar por sintesia, etcétera, actualización, eliminación, bla, bla, bla. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene todo junto. ¿Ya? Y estas son las características que se pueden ver o evidenciar a través de la imagen. Dice, representaciones de modelos, asociaciones y de jerarquías, porque en el fondo lo que permite es tomar el comportamiento y llevarlo directamente a la tabla. Entonces, en el fondo estamos logrando esta representación. Una ventaja que podría ser, o para qué nos puede servir, es, por ejemplo, que los métodos que tengan que ver con la gestión de los datos, nosotros podemos agregarle lógica. ¿Ya? La inserción no va a ser solamente un insert, a lo mejor yo puedo agregarle cierta lógica. Supongamos, si yo creo un elemento alumno, ¿ya?, que ya existe en la base de datos, que el root ya está utilizado, ¿ya?, yo puedo hacer que el insert tenga una lógica que, por ejemplo, vea si existe ese root previamente. ¿Ya? Si el root no existe, ok, podemos seguir con la acción, si no, por ejemplo, puede hacer un error. ¿Ya? Entonces, por eso nosotros aquí se habla de que permite hacer validaciones, porque podemos agregar ciertas rutinas lógicas a las acciones de gestión de los datos propiamente tal. Eso es una ventaja también para nosotros. Visualmente, si lo llama a nivel de código o pseudocódigo, podría verse algo como esto de acá. Tenemos una clase persona, o en el ejemplo solo vendría a ser como la clase alumno, y que luego se hace un save que puede ser internamente alguna lógica respecto a la validez de los datos y seguido de una inserción de los registros. ¿Ya? Por ejemplo, eso es una forma de hacer. Pero teníamos ciertos problemas. ¿Ya? Como dice Sebastián, y como vieron sus compañeros de la clase pasada,
podemos tener ciertos problemas también. Ciertos problemas de, como por ejemplo, dice la complejidad, ¿ya? Esa que toca. Y el que ustedes se dieron cuenta, cuando las acciones son muy complejas, es la forma de gestionar el Active Record o mantener el Active Record se hace difícil, se hace costosa. Por ejemplo, ¿cuál es una dificultad? Yo tengo que interactuar, por ejemplo, con más de una tabla, que las lógicas dependan de varias cosas asociadas a distintas tablas, que sean acciones que tengan que ver en cascada o que tengan repercusiones que sean en cascada en distintos objetos. Ya Active Record se puede ver un poquito limitado, se puede hacer difícil de llevar adelante. Tiene otra característica que por su diseño, por la misma lógica que nosotros implementamos acá, nos dimos cuenta que estaba fuertemente acoplado a la base de datos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque lo que yo hice fue tomar una tabla y representarla directamente en lo que era una clase. Entonces, indudablemente una consecuencia de eso, perdón, es que están fuertemente acopladas. ¿Cuál es una consecuencia de que estén fuertemente acopladas? Que las modificaciones, por ejemplo, de la base de datos van a repercutir en esa clase directamente. ¿Ya? Y lo mismo que si yo necesito hacer cambios en la clase, puede que yo necesite hacer modificaciones en la base de datos. ¿Ya? Entonces, si nosotros resumíamos el problema, podríamos decir que nosotros tenemos acá el mundo de la base de datos, el mundo de la aplicación. Y si seguimos con la idea del ejemplo del alumno, supongamos que yo tengo la clase de alumno. Vamos a poner A solamente. Perdón, la tabla alumno, que va a tener el root, va a tener el nombre, apellido 1 y apellido 2. Entonces, nuestra primera aproximación, que es lo que decía el Active Record en el fondo, que nosotros vamos a crear una clase, ¿cierto? Alumno, que va a tener los atributos root, nombre, apellido 1, apellido 2, más ciertos métodos. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la inserción, actualización, eliminación, consulta, etcétera, y cosas que tengan temas de negocio. Por ejemplo, no sé, un get, le voy a poner ficha, que es la información formateada del álbum. ¿Ya? Nosotros decíamos que esto era un mapeo directo. ¿Ya? ¿Qué pasaba? Y que lo vimos en la clase pasada, si yo decía voy a hacer un cambio. Ahora, el nombre, el apellido 1 y el apellido 2 se van a transformar en un solo campo que se llama nombre completo alumno. ¿Ya? Nombre completo alumno. Entonces esto desapareció y yo generé un nuevo campo que se llama nombre completo alumno. ¿Tiene algún efecto en la clase que yo definí en el mundo del software? Sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo tengo aquí 3 atributos de mi clase que se van a ver fuertemente impactados por eso. ¿Ya? Entonces, por eso en este caso de acá nosotros decimos que existe un acoplamiento. ¿Ya? Están fuertemente acopladas las dos. Cualquier cambio que yo haga en la base de datos, por ejemplo, la estructura de esa tabla, va a afectar acá. ¿Ya? Entonces ahí estamos como complicados, ¿cierto? Eso es un costo que teníamos que cobrar, pero con este primer enfoque. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende cuál era el problema del acoplamiento? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Decía alguna duda o decía se entiende? ¿Mm? Ya, ok. Cualquier duda me tienen que ir preguntando. Ya. Entonces eso es básicamente lo que nosotros sabemos. Pudimos resolver el problema, pero teníamos un costo. Uno de esos costos importantes era el tema de que estaba fuertemente acoplado. ¿Ya? ¿Eso qué problema nos lleva a nosotros? Que la mantención de ese código podría ser costosa de aquí en adelante. Otro ejemplo que nosotros vimos era el tema de los costos. ¿Ya? Entonces, la idea es cómo yo puedo solucionar ese problema, ¿ya? Antes de ver cómo la respuesta que hay. ¿Cómo yo podría solucionar ese problema? ¿Cómo yo podría solucionar el tema de tener, por ejemplo, por acá en la base de datos
una tabla que va cambiando y por aquí voy a tener mis clases del mundo del software. ¿Ya? Y aquí tengo el mundo de la base de datos. ¿Cómo nosotros podríamos lograr, hasta ciertos efectos, poder lograr disminuir esa dependencia? Supongamos, no solamente el poder juntar datos, sino que, por ejemplo, el cambiar algún tipo de datos. Yo tengo que el root lo estoy representando como un string, como un campo de texto. ¿Ya? Y aquí también guardo el root como un string. Y yo, por ejemplo, voy y ahora digo que no. Voy a guardar solo la parte entera del root. Sabemos que eso va a tener un efecto. ¿Cómo yo podría, de cierta forma, mitigar o aislar los efectos que tendrían las modificaciones en la base de datos en la clase de software que yo quiero realizar? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué acciones podríamos tomar? ¿Se acuerdan? Era definir el comportamiento aparte, ¿o no? ¿Ya? Hacer una división de partida, ¿cierto? ¿Qué si nosotros podríamos tomar? Podríamos tomar todas estas cosas que tienen que ver con la gestión de los datos, por ejemplo, un get, el insert, el update, etcétera, y llevarlos. ¿Llevarlos a dónde? ¿A dónde los llevo? ¿Lo saco, lo elimino o me lo llevo hacia otro lado? Ya, no sé si se acuerdan, lo llevamos a una clase intermedia, por decirlo así, a un mapper. ¿Ya? Y es el mapper el que va a tomar e interactuar con las clases, perdón, con las clases, por un lado, y va a interactuar con la tabla por otro. ¿Ya? Entonces él, este mapper intermedio, el que se llama, por ejemplo, el costo de las modificaciones en la base de datos, él paga el costo de esas modificaciones. ¿Ya? Porque él va a tener una funcionalidad, una función, mejor dicho, importante, una responsabilidad. La responsabilidad de él es hacer el mapeo, de ahí su nombre. ¿Ya? Pero como consecuencia de esa responsabilidad, él se va a encargar de aislar las cosas. ¿Ya? Hay una nueva capa de abstracción en el fondo, que para la clase del software no sabe cuál va a ser la estructura de la base de datos. Él va a hablar con el mapper. Y eso nos da a nosotros como ventaja que ese acoplamiento disminuye. No estoy ya tan acoplado a la estructura de la tabla, sino que el mapper se encarga de esa traducción. Pero, evidentemente, eso tiene un costo. ¿Ya? Y el costo se lo lleva el mapper. ¿Mm? Por eso nosotros decíamos, ¿cuál es el problema? Cuando la estructura de la base de datos relacional está muy acoplada a la estructura de las clases, que es lo que pasaba con el Active Record. No es que el Active Record sea malo, sino que el Active Record tiene ese costo, que está muy acoplado. Ahora, cuando ese acoplamiento se vuelve un problema, tenemos que ver qué forma de hacerlo. Y la forma de hacerlo es a través de aislar las responsabilidades. ¿Cómo se aíslan las responsabilidades? Creando capas de abstracción. Esa capa de abstracción permite desacoplar, ¿ya? Bajar el acoplamiento que existía en Active Record, que se traduce en esta clase que está intermedia. Este es un mapper, ¿ya? Se significan los atributos siguen existiendo y los métodos de negocio también. Pero todo lo que tiene que ver con la gestión de los datos queda aquí entre medio. ¿Qué significa eso? Que si nosotros, por ejemplo, hicimos un cambio de dato, por ejemplo, del root, que pasó de ser un campo de texto a un entero, la función que rescataba los datos o que guardaba los datos, por ejemplo, que aquí estaban definidos como un string, va a tener que incluir una lógica de conversión entre ambas. ¿Ya? Se fijan que el costo lo paga el mapper, no es que sea transparente o que no se pague, el mapper es el que paga el subcosto. Si yo junté dos atributos acá, es el mapper el que va a tener que juntarlos o separarlos para poder pasárselo a la clase, o juntarlos para poder guardarlos en la tabla. ¿Ya? Él paga ese costo. Toda la ventaja, ¿cuál es? Que en esta clase de acá, en nuestro sistema, no nos enteramos de cuáles fueron los cambios que hubo al otro lado.
Hasta cierto punto, podríamos decir que nosotros, el motor de base de datos y la estructura de la base de datos nos podría ser hasta cierto punto invisibles. Es más, podría no importarnos desde esta perspectiva, porque es el mapper el que nos va a pasar las cosas. Nosotros hablamos con el mapper, no con la base de datos. ¿Ya? Pues hablamos de una capa de abstracción. ¿Ya? Por eso dice, principal función, la separación entre el dominio y el origen de datos. ¿Ya? ¿Se entiende la lógica? ¿Se entiende cuál es, cómo, por ejemplo, el mapper entra a suplir aquella falencia que nosotros podíamos encontrar en el Active Record en algunos casos? ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Alguna duda? ¿No? Pues si ustedes se fijan acá, en la presentación dice, al momento de requerir una actualización, se solicita al mapper que extraiga dichos datos del objeto. Es el mapper el que va a interactuar con la base de datos. ¿Ya? En el caso anterior era directamente la clase del mundo del software. Aquí se nombran como algunos casos que después vamos a ir viendo en detalle cómo se pueden gestionar. Ahora, aquí hay unos temas que dicen un poquito cuáles serían los problemas que nosotros podríamos tener respecto a los mapeadores. Supongamos, cuando tenemos muchas clases, tener un único mapper para todas las clases posibles del sistema puede ser un poco engorroso. ¿Ya? No hay ningún problema que nuestro sistema tenga más de un mapper, más de un mapeador, por decirlo así. Pues si el sistema a gran escala es excesivo tener solamente uno. Lo que tiene sentido es dividir estos métodos bajo algún criterio de agrupación, es decir, tener más de un mapper bajo alguna lógica, que lo más probable es que esa lógica la mande el negocio, porque se van a verificar cosas que se pueden consultar juntas, que a lo mejor están relacionadas desde la perspectiva del negocio, y nosotros podemos tener distintos mappers, distintos mapeadores en el fondo. O sea que un sistema puede tener uno o más data mappers implementados. ¿Ya? No se tienen que restringir solamente a uno. Ahora, en el término práctico uno lo ve como uno solo, pero no necesariamente tiene que ser así. Ahora, cuando nosotros tenemos esquema de base de datos y clase dice que evolucionan de forma independiente. ¿A qué se refiere el primer punto? Por ejemplo, yo tengo un sistema que tengo mis clases implementadas y por otro lado tengo la base de datos. Y esa base de datos puede estar sufriendo cambios con el tiempo. ¿Ya? Como yo sé que el Active Record tiene el tema del acoplamiento, cada vez que haya un cambio en la base de datos, sí o sí va a afectar la clase, que se encarga de hacer la interacción con la base de datos. Porque así funciona Active Record. Entonces, si me estoy en un escenario donde la base de datos puede ir cambiando o mi clase también puede ir evolucionando, una buena idea es usar Datamapper porque así minimizo los impactos entre ambos mundos. ¿Ya? Y si tengo que cambiar algo, lo más probable es que sea el mapeador. No lo elimina. No es mágico que elimine el acoplamiento, pero sí lo va a disminuir fuertemente. ¿Ya? Y igual eso es bueno, porque igual me ahorro que hacer cambios de un mundo a otro. Entonces, cuando evolucionan de forma independiente, como se indica en el primer punto, significa que van a ir cambiando. Esta clase intermedia en el fondo se va a preocupar o podría minimizar los impactos de un lado a otro, del mundo objetual al mundo relacional. El mapper podría minimizar los impactos de uno a otro, más no eliminarlos completamente en la práctica, ¿ya? Para que no se hagan expectativas de que sería así. Otra cosa importante dice que si nosotros desde la perspectiva del negocio tenemos reglas importantes, complejas, estrictas, etc., Datamapper también es una buena idea. Si ustedes recuerdan del Active Record, los métodos para poder interactuar con la base de datos estaban junto con los métodos propios del negocio. Estaba todo mezclado en la misma estructura. Porque así estaba definido el Active Record. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos elementos que tengan que ver, supongamos, con reglas de negocio que son complejas, que son importantes, Datamapper también me ayuda porque yo voy separando las responsabilidades. Sé que va a tener una clase que va a tener las reglas del negocio y sé que va a haber otra clase, el mapper, que va a tener las reglas de poder interactuar o gestionar los datos. Y eso es ganancia también, porque al tener las responsabilidades claramente establecidas, yo sé dónde tengo que ir a buscar si es que hay un problema, sé dónde tengo que modificar cuando hay un cambio, ¿ya? Y también aíslo los efectos de esos cambios. Si yo hago un cambio en la regla de negocio y eso produce algún error en el sistema, sé dónde tengo que ir a mirar, porque probablemente fue ese cambio que yo hice el que generó el efecto. ¿Ya? Entonces puedo inspeccionar de mejor manera.
Eso también es ganancia. ¿Mm? Dice, se desea ser agnóstico del esquema de la base de datos. ¿Qué se refiere a ese? Que como está el mapper, que en el fondo se transforma como en esta clase intermedia, la clase que tiene la lógica del negocio, que tiene los datos, que va a almacenar esos datos, luego el objeto, no sabe qué hay en el mundo de la base de datos, porque él habla con el mapper. Por eso que se hace agnóstico del esquema de la base de datos. ¿Mm? Que es lo que nosotros decíamos antes. En resumen, si ustedes se fijan acá, esto es Active Record, ¿cierto? Esa es la estructura del Active Record. Creamos una única clase que se gestionaba con la base de datos. Aquí dice que tiene lógica del negocio y gestión de los datos. ¿A qué se refiere eso? Que tenemos lógica del negocio, que son métodos propios del negocio, que es lo que hablábamos recién, y cosas que son propios del mundo de la base de datos, ¿ya? Que tiene que ver con la gestión de los datos. ¿Qué es lo bueno? Que es la solución más simple. Y por ende, la simplicidad es una ventaja que tiene. ¿Por qué es la solución más simple? Porque es la primera aproximación que podíamos tener para resolver el problema. ¿Cuándo lo podemos utilizar? Por ejemplo, cuando tenemos operaciones CRUD, ¿ya? Y cuando la lógica del negocio es poquita, no es excesiva. Entonces, bajo ese escenario, utilizar Active Record está bien. ¿Cuál es el problema del Active Record? ¿Ya? Cuando tiene un costo, que es el acoplamiento con el CEO de la base de datos. Y si la base de datos cambia mucho, ahí yo tengo un problema. ¿Ya? Por eso ese uno de los, por eso ese costo se vuelve un problema cuando la base de datos puede ir cambiando. No soporta bien complejidad en operaciones del negocio. Si las operaciones del negocio se vuelven complejas, Active Record también se hace complejo porque estoy gestionando todo junto. Entonces, para poder enfrentar ese costo, la separación de responsabilidades es una forma de poder enfrentarlo. Entonces, bajo esos escenarios, Active Record se podría ver comprometido. ¿Ya? Y ambos afectan el tema de la mantención. ¿Ya? Si estos costos se empiezan a transformar en problemas, nosotros lo vamos a pagar en la mantención, que hacemos, por ejemplo, de la estructura de las clases. ¿Mm? Ahora, ¿cómo funciona Datemapper? ¿Cómo se transforma esto? Dice, una forma de enfrentar los problemas del escenario anterior, cuando se transforman en problemas, es incorporar una capa de abstracción que separe la gestión de los datos de la lógica del dominio del negocio. Es decir, hacer esto. ¿No? Aquí me llevé la lógica de gestión de datos y aquí queda todo lo que es lógica del negocio y aquí están los datos con los que yo trabajo. ¿No? ¿Qué es lo bueno? Dice independencia respecto a la base de datos. ¿Ya? Si se fijan, la clase con la que nosotros trabajamos antes no sabe lo que hay en la base de datos. ¿Por qué? Porque interactúa con el mapa. Entonces ahí está esta pared, esa capa de abstracción. Por eso que nosotros decíamos que seas agnóstica. ¿Mm? Y que sea agnóstica significa que ambas pueden cambiar de forma independiente. ¿Mm? Obviamente entendiendo que los efectos se los va a llevar este mapa. Él es el que paga la independencia en el fondo hacia la base de datos. ¿Mm? Y también hay que entender que en la práctica esa independencia es hasta cierto punto, porque pueden haber modificaciones que sí o sí tienen que afectar la lógica del negocio. Entonces hay que mirarlo con cierto nivel de cautela. Y nosotros podríamos tener más de un mapper dependiendo, por ejemplo, de las lógicas de diseño que implementemos. Pero también hay ciertos costos que tenemos que pagar, ¿no? Si yo creo otra clase y muevo elementos para allá, tengo más código. Tener más código y más cosas que tengo que mantener. Entonces esa separación de responsabilidades, ese orden se paga con mayor cantidad de código que hay que construir, que hay que mantener. ¿Mm? En el fondo, como yo les decía, es el mapper que va pagando ese nivel de independencia. ¿Ya? La ventaja de separar las responsabilidades, de crear esta pared, ¿ya? De poder que esto sea como agnóstico, como se dice respecto a la estructura de la base de datos, es el mapper el que paga eso. Él se lleva esa mochila. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Em, Cuando se refiere a hacer varios mappers, es hacer varios mappers para diferentes, digo, uno para diferentes clases o algo por el estilo. Claro, ahí va a depender un poco de la lógica del negocio. Supongamos, si tú en tu base de datos tienes clase, no sé, clase alumno, clase profesor, clase ayudante, por ejemplo. Nosotros vamos a tener un mapper que sea mapper personas, que se va a encargar de la interacción de esas tres clases. Y a lo mejor tienes otras tablas que son tablas curso, tabla asignatura, y vas a tener un mapper que se va a llamar cursos, que se va a encargar de esas tablas, por decirlo así. ¿No?
Son ellos los que van a traducir de un lado a otro. Por eso es que podría ser que mientras más grande sea el sistema, se debe tener más mapper. ¿Ya? A eso se refiere. Ya, muchas gracias. Sí, no hay problema. Ahora, hay que entender que Active Record no es que no se utilice, sino que se ve limitado en ciertos aspectos. ¿Ya? Tampoco se trata de matar una hormiga con un tanque. ¿Ya? Tampoco tenemos que utilizar el data mapper en todo si es que generalmente no se justifica, porque también tiene costos, ¿ya? Que tienen que ver, por ejemplo, con la cantidad de código, la cantidad de clases, etc. ¿Ya? Entonces, la idea es que veamos como algunos posibles escenarios donde se podrían utilizar uno u otro. Supongamos, estamos haciendo un sistema que está en etapa de desarrollo y su propósito es principalmente realizar un cruce sobre los datos, es decir, operaciones de creación, lectura, actualización y eliminación. Eso es su objetivo. ¿Con qué patrón nos podríamos nosotros, ir? Ambos van a resolver el problema. ¿Ya? No es que uno no lo pueda resolver, ambos pueden resolver el problema, ambos se pueden utilizar en este escenario. Pero ¿cuál de los dos sería el más recomendado para utilizar? Para ustedes. Active Record, yo ¿Ya? creo. Aníbal dice que Active Record. Diego dice que Data Mapper. ¿Por qué Data Mapper? ¿O por qué Active Record? Yo creo que Active Record, porque si es principalmente hacer CRUD, me imagino que las funciones, por ejemplo, me imagino la clase persona con solo las operaciones CRUD, no que tenga sus propias operaciones extra, Ya. porque Poco negocio, por entonces, decirlo así. sí, no tiene mucha lógica de negocio, entonces como que no es necesario separarla. Así Claro. me lo imagino yo. Ya. Sí, eso es una observación. Si estamos diciendo que principalmente es CRUD, lo más probable es que la lógica del negocio sea poca. A lo mejor entonces no es necesario separar. Por ejemplo, Diego dice Data Mapper. ¿Por qué tú consideras que sería Data Mapper? Ya, se usará principalmente CRUD, podría crear mucha dependencia con la base de datos. Ahora, ahí también ojo, porque en realidad si hacemos un CRUD sobre los datos, son operaciones que dependen directamente de la estructura. Si ustedes se fijan, y si ven el dibujo de atención, el data mapper se lleva específicamente, o se representaba acá, con las lógicas del CRUD, propiamente tal. ¿Ya? Porque eso sí o sí tiene una dependencia directa de la base de datos. ¿Ya? Se fijan acá, el mapper es el que se lleva eso. El insert, el update y el delete, que son operaciones CRUD, son las que se llevan en el mapper. Entonces, en este escenario que habla que hay principalmente realizar un CRUD sobre los datos, si bien Data Mapper y Active Record podrían responder, ¿ya? Y van a funcionar bien, nosotros podríamos decantarnos con Active Record. ¿Por qué? Porque en el fondo, como decía Aníbal, el CRUD de los datos son operaciones que sí o sí están acopladas al mismo y no se observa que haya mucha lógica de negocio anexa. ¿Ya? Por lo tanto, Data Mapper podría ser, si bien funciona, a lo mejor podría ser un poco excesivo. Esa es la idea. Pero ojo que las operaciones CRUD sí o sí van a ser independientes de la estructura de la base de datos. Por eso están aquí en el mapper. ¿Ya? Así que ojo con ese detalle. ¿Ya? ¿Todos de acuerdo? ¿O alguien no está convencido con esta decisión? ¿Sí? ¿No? ¿Todo ok? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya. Ok. Ok. Otro caso. Dice, tenemos que satisfacer estrictas reglas y procedimientos de una empresa de un sistema en desarrollo. Entonces aquí lo importante es que tenemos reglas y procedimientos de la empresa y que tenemos que hacer un sistema para ello. ¿Qué opción podría sonar mejor? ¿Active Record o Data Mapper? ¿Qué consideran ustedes?
¿Por qué se decantarían Di- ustedes? ¿Sí? eh, digo, supongo que igual tiene que hacer las operaciones CRUD, Ujú. así que data mapper Ya, y mantenemos separadas las clases y puede simplificar un poco el problema, ¿sí? sí, Sí, sí. data mapper yo creo, data mapper, sí. Ya, Aníbal dice data mapper. Bastián dice, como tenemos lógica de negocios, data mapper, ¿cierto? Cuando hablamos de estrictas reglas y procedimientos, sabemos que tiene que ir mucha lógica de negocio. ¿Mm? En ese caso, como ustedes se dieron cuenta, data mapper podría ser una mejor opción. ¿Por qué? Porque ya tiene la lógica entre lo que son operaciones de tipo CRUD, pero también tiene, por otro lado, lo que son las lógicas del negocio. ¿Ya? Entonces, bajo ese escenario, data mapper resultaría una mejor opción. ¿Por qué? Porque ya tenemos esa separación por diseño de cómo nos propone el patrón ordenarnos, ya no entrega separación que podría ser mejor gestionar durante ese proyecto. ¿De acuerdo? Por eso, ahora, ¿eso significa que si uso ActiveRecord no va a funcionar? No significa eso. ¿Significa que no puedo utilizar ActiveRecord? Tampoco significa eso. Significa que ante estas dos opciones, en este escenario en particular, DataMapper sería ventajosa, más no la única. ¿Okay? Otro escenario. Se está construyendo un sistema en un dominio nuevo. ¿Ya? Ya, para dar un poco de contexto de este ejemplo, cuando dice se está construyendo un sistema en un dominio nuevo, lo que significa en el fondo que no conocemos todavía aún qué reglas de negocio existen. Aún no existen reglas de negocio complejas. ¿Qué opción ustedes tomarían? Digo, dependería, yo digo, de cuántas clases diferentes hay. Por ejemplo, si no sabemos aún cuál es la lógica de negocio y no sabemos cuáles son las funciones. Es que si no sabemos la lógica de negocio, entonces deberían haber... Eso significa que el dominio es nuevo, ¿no? Que la lógica de Claro, negocio aún... Entonces la cantidad de clases tampoco sería muy grande porque no sabríamos muy bien cuántas clases habrían. Porque así como yo lo veo. uh-huh. Entonces tenemos una base bien simple. Yo diría que poca lógica de negocio por saber poca de ella, pero sabemos que después se va a expandir porque puede haber más. Yo diría Active Record porque es más, porque el dominio es más simple por ahora, Claro, pero, uh-huh. pero puede ser Datamapper también. Claro. En realidad en cada escenario podrían ser los dos. Claro, pero aquí, como dices tú, como que no tenemos todavía mucho el negocio claro, por lo tanto, a lo mejor Active Record podríamos decantarnos por ese lado. Aquí en el chat dice, Active Record se puede adaptar después de implementar, perdón, se puede adaptar después para implementar Data Mapper si es necesario, Active Record en este caso. Claro, podríamos partir con Active Record, ¿sí? Porque aún no tenemos reglas de negocio que se ven que sean como importantes, difíciles, complejas, etc. ¿Ya? Entonces podríamos partir con Active Record. Eventualmente podríamos cambiar a futuro. Pero para un inicio Active Record se ajusta bien a lo que necesitamos. ¿Ya? Dice, se requiere integrar en una organización madura y con sistemas ya establecidos como un nuevo, no sé, un nuevo sistema de software. ¿Ya? Cuando nos dicen, para darle contexto, una organización madura con sistemas ya establecidos, digamos que hay muchas reglas de negocio ya existentes. Cuando ya tenemos muchas reglas de negocio, Aquí debe ser Datamapper. ¿cierto? Lo más probable es que nos decantemos por Data Mapper, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo? Los demás, ¿qué opinan? ¿Sí? Claro, en este caso, como en el otro anterior, es como un poquito lo contrario. Recién decíamos, no conocíamos muchas reglas de negocio, por lo tanto, Active Record se ajustaría mejor. En este caso ya sabemos que podrían haber muchas reglas de negocio, a lo mejor Datamapper se ajustaría mejor. Ahora, lo importante, y reitero también un poquito, no es que no se pueda utilizar Active Record ni Datamapper. En este rigor podríamos usar las dos, pero hay costos que tenemos que considerar.
Y esos costos determinan las decisiones de diseño que nosotros vamos a ir tomando. A eso se refiere. ¿Okay? Existe otro patrón que se llama repositorio. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace el repositorio en realidad? Dice, nosotros lo que hicimos básicamente en el caso anterior, agregamos una capa intermedia con data mapper. ¿Sí? Dijimos que con Active Record había un acoplamiento alto entre lo que era la estructura de la base de datos y la clase. Eso podría ser un problemático. Por otro lado, estaba mezclada las lógicas de acceso a datos con las lógicas propias del negocio, que también podría volverse un problema. A ese escenario nosotros separamos y creamos este mapeador intermedio, esta clase intermedia. ¿Ya? Básicamente esto reafirma lo mismo. ¿Cómo nosotros solucionamos con el data mapper? Fue con esta capa intermedia que permite hacer un aislamiento. Pero puede haber algún problema. ¿Ya? Cuando tenemos una gran cantidad de consultas o que las consultas sean muy complejas a las clases del dominio del negocio. ¿Ya? A eso se refiere un poquito el problema. Nosotros tenemos mapeadores. Los mapeadores se encargan de ir a las bases de datos y llevarlos a los objetos de las clases del negocio o del sistema que estamos construyendo. Ya, eso se encarga el mapeador, ¿cierto? El traductor entre estos dos mundos. Pero puede haber como un caso extremo en que yo desde la perspectiva del negocio necesito hacer preguntas que sean complejas o que o requieran como la interacción de varios de los mapeadores que yo puedo tener definidos. ¿Ya? Cuando yo me encuentro tras ese escenario, es que las consultas pueden ser muy complejas, en que nosotros necesitamos una interacción muy cruzada entre las distintas clases y por ende entre los distintos mapeadores, ¿ya? Se puede ser necesario agregar una capa intermedia de consultas, ¿ya? Agregar una capa adicional. ¿Ya? ¿Qué es lo que aparecería o trata de representar esta imagen de acá? ¿Ya? Esa capa intermedia se llama repositorio. Entonces, el repositorio es lo que permitiría agregar entre lo que serían las clases de nuestro sistema, que tendría la lógica del negocio, y lo que vendría a ser, por ejemplo, los mapeadores que nosotros antes conocíamos. En el fondo, estaría acá. Esa es la idea. Entonces, existen los mappers, que es lo que nosotros ya vimos, y la complejidad de las consultas puede hacer que sea difícil utilizar más de un mapper. ¿Ya? Preguntas con consultas complejas pueden hacer que, o el mapper, si tengo uno solo, crezca en complejidad, ¿ya? O bien, que si tengo distintos mappers, tenga que hacerlos interactuar entre ellos. En esos dos escenarios, la complejidad va aumentando, ¿ya? Si yo quiero bajar esa complejidad, lo que yo hago es recurrir a la misma receta anterior, en el fondo. ¿Y cuál fue la receta anterior? Agregar una capa adicional. Dice una capa adicional que permite abstraer esta nueva dificultad. ¿Ya? ¿Cuál es la nueva dificultad? La complejidad de las consultas. La interacción cruzada entre los distintos mappers o la complejidad misma del mapper si es que tuviese uno solo. ¿Ya? Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que hace? Ante esa complejidad que se podría generar, para no empezar a complejizar un único mapper si fuese el escenario, ¿ya? O si el mapper se vuelve complejo, voy a empezar a separarlos y la interacción entre ellos, ya yo genero una capa adicional de abstracción que se llama el repositorio. Y en el fondo, las clases que representan el negocio van a poder conversar con este nuevo repositorio. Pues dice, cuando hablamos de modelos de dominio de negocios que son complejos, ¿ya? No es para todos los escenarios, cuando estos se vuelven complejos, ¿ya? Agregar otra capa de abstracción sobre la del mapeo para poder construir consultas. ¿Ya? Entonces, una nueva capa de abstracción. Por eso se dice, o decía el anterior, yo vuelvo a recurrir a la misma receta. ¿Ya? Cuando son preguntas que son complejas, que interactúan con distintas clases, etc. Pero en el fondo, ¿cuál es? La misma receta, una capa de abstracción. Pues dice, un repositorio es un objeto que imita una colección, es decir, que limita varios elementos. ¿Ya? Un repositorio va a tener todas las clases, por decirlo así. Entonces yo puedo hacer consultas al repositorio y el repositorio se encarga de mezclarlas todas ellas. Es un medio entre el dominio y las capas de acceso a los datos. ¿Ya? Por eso se habla de una colección, de un conjunto de elementos. Dice, de manera conceptual, un repositorio encapsula el conjunto de objetos y las respectivas operaciones sobre los datos. En el fondo es como una muralla, una nueva muralla. Yo, clase de negocio, interactúo con el repositorio. Ya como en definiciones más formales dice, separa la lógica que recupera datos y le asigna una entidad de modelo a la lógica del negocio, mejora la mantenibilidad. ¿Por qué mejora la mantenibilidad?
porque al llegar a esa separación, yo sé más a dónde tengo que ir a intervenir. ¿Ya? Pues se habla que mejora la mantenibilidad. Pero tengo el costo de que tengo más código y más clases también. ¿Ya? Mejora la capacidad de prueba. ¿Por qué mejora la capacidad de prueba? Porque yo sé exactamente, por ejemplo, si quiero probar lógica de negocio, ¿dónde tengo que hacerlo? En el caso anterior, si yo tuviese preguntas muy complejas y estuviese trabajando con varios mappers, hacer las pruebas va a ser difícil porque yo no vaya a saber en qué mapper tengo que ir a ver o hacer la modificación. Y por esto va a afectar también que sea la mantenibilidad de ese código. ¿Sí? Mejorar las pruebas porque ahora yo tengo la lógica de negocio en una parte y no me tengo que explicar, por ejemplo, de, como les decía, con qué mapper voy a tener que interactuar o qué mapper voy a tener que hacer las modificaciones, etc. Por eso tiene esos efectos. Que visualmente se puede ver así, por decirlo así. Esto es el repositorio. ¿Ya? El repositorio puede tener los mapeadores. ¿Ya? Bueno, y aquí dice operaciones CRUD que nosotros sabemos que van a estar en el fondo de los mappers. La lógica del negocio que va a interactuar con un repositorio. Y ese repositorio puede contenerlo todo. Entonces es una nueva capita de abstracción. Antes de ver eso, el repositorio podría verse así. Por ejemplo, en Active Record nosotros teníamos la misma clase que es la que hacía como la inserción, por decirlo así. En el repositorio, nosotros le pasamos, por ejemplo, la entidad que queremos guardar, se la pasamos al repositorio porque él se va a encargar internamente de almacenarla. Es un poquito la idea. Si lo comparamos con Active Record, que era nuestra primera aproximación, nuestra primera forma de resolver el problema, una de las ventajas de Active Record es que utilizaba menos clases. ¿Ya? Pero la consecuencia era el acoplamiento y la mezcla en el fondo. ¿Ya? El acoplamiento, ¿cómo se traducía? Es que la lógica de negocio y la lógica de datos estaba todo junto. Por eso que está fuertemente acoplado al diseño de la base de datos. Repositorio, si una vez un costo del mapper era que teníamos más código, un costo del repositorio que ahora tenemos más clases ahora. ¿Ya? Tenemos más código todavía. Pero la ventaja es que una nueva capa de abstracción permite aislar responsabilidades. ¿Ya? Por eso dice que estará más separada la lógica del negocio que la lógica del acceso a los datos. Porque agregué como una nueva muralla en el fondo. Esa es la lógica, esa es la idea. ¿Ya? Para el estricto rigor, Data Mapper y el patrón repositorio tienen la misma idea. Por eso nosotros, yo decía antes, utilizamos la misma receta, agregar una capa de abstracción. ¿Ya? Pero el tema es que Data Mapper, bajo ciertos escenarios de preguntas de consultas que pueden ser muy complejas, se puede ver un poquito limitado. Por eso es que accedemos o tomamos la idea de la capa de abstracción, la reutilizamos la misma lógica y le agregamos una capa adicional de abstracción. Ahora, ¿cuándo querer usar repositorio? Dice cuando se desea acceder a la fuente de datos desde muchas ubicaciones y se desea aplicar lógica y reglas de acceso consistentes y administradas centralmente. En el fondo yo creo, agrego como una capa completa el acceso a los datos y varias clases las pueden interactuar con ella. Por lo tanto, cualquier modificación en la lógica del acceso o gestión de esos datos va al repositorio. ¿Ya? No a las capas o los distintos elementos que quieren acceder a los datos. ¿Ya? Entonces me permite ahí gestionar todo lo que tenga que ver con la lógica de gestión y acceso de datos en el repositorio. Por eso que dice que mejora la capacidad de mantenimiento. ¿Por qué? Porque sé que todo lo que tenga que ver con acceso y gestión de los datos va a estar en el repositorio. Y sé que todo lo que es lógica del negocio va a estar en una o más clases de la aplicación que yo estoy construyendo. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? No por mi parte, profe. Ya. Okay. Los demás, ¿todos bien? ¿Todo ok? Sí. Va a suponer que sí. Ok. Gracias. Entonces nosotros vamos a ver una forma de cómo nosotros poder, por decirlo así, mapear como más en detalle algunos elementos que nosotros podemos ver en la base de datos, cómo se puede introducir a estructura o elementos de clases. ¿Ya? Algunas son bastante, por decirlo así, evidentes. Supongamos, ¿ya? Si yo tengo una
atributo, o sea, una columna que me permite mantener en el fondo la identidad del registro de la base de datos, sí o sí yo tengo que tomarlo y llevarlo, por ejemplo, a mi clase. Supongamos, yo tengo una tabla alumnos, una tabla de inscripciones, y las inscripciones tienen un ID de inscripción para poder diferenciar los distintos registros de inscripción. Si yo voy a hacer un mapeo de los registros de la inscripción, lo más probable es que me tenga que llevar ese ID de inscripción a mi tabla, a mi clase, para poder mantener la identidad, ¿cierto? ¿Sí? ¿Todo ok? Pues digo, es como bastante evidente que me tengo que llevar la columna identificatoria hacia la clase de mi aplicación, porque si no después no me puedo devolver. Eso es un poquito el idea. Pero tiene que ver con las claves foráneas. Y básicamente ustedes ya saben más o menos para qué se utilizan las claves foráneas y se puede ver de mejor forma en la imagen. Por ejemplo, aquí dice, un álbum tiene artista y el artista podría tener varios álbumes, ¿cierto? Ahora, como lo que yo tendría que hacer en el fondo es que cada vez que yo, supongamos, me quiero traer la información de los álbumes, por decirlo así, yo tendría que, cuando me traigo un álbum, ir a buscar la información del artista para incluir esa información. ¿Ya? Si es que yo la quiero tener, por ejemplo, si yo quiero tener una clase que tenga álbum y información del artista, dado que yo a nivel de tabla solamente tengo una referencia de claves foráneas en la tabla artista, cada vez que yo me traigo un álbum, yo voy a tener que ir a buscar el artista, que es lo que dice acá. Y la definición de la clase álbum va a tener los datos o atributos de lo que vendría a ser la clase artista. En un buen diseño de base de datos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, ya. Ahora dice asociaciones entre tablas, ¿ya? Nosotros sabemos que básicamente va a ir como, esto es como más bla bla, pero en el fondo lo que quiero decir es que yo puedo tener relaciones muchos a muchos entre distintas tablas. Por ejemplo, dice, los empleados tienen habilidades, pero pueden tener una o más habilidades. Y las habilidades, una o más habilidades pueden ir a uno o más empleados. Es decir, no sé, por empleado puede saber tejer, escribir a máquina y programar. Y tiene esas tres habilidades. ¿Ya? Entonces son más de una. ¿Ya? Nosotros sabemos que eso se representa con una tabla intermedia. ¿Ya? Pero yo no tengo clases intermedias. Lo que yo sí podría hacer es agregar una lista o un arreglo de esos nuevos elementos. Es decir, mi clase empleado puede tener un arreglo de clases habilidad. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces, por eso la clase empleado tiene un arreglo en el fondo o una lista de lo que vendría a ser como habilidades. ¿Ya? En el fondo, ustedes, alumnos, tienen más de una asignatura inscrita, una o más asignaturas inscritas. ¿Ya? Entonces, nosotros no tenemos una tabla o una clase intermedia alumno-asignatura. Lo que nosotros hacemos es que en la clase alumno, un arreglo de todas las asignaturas que tiene inscritas. ¿Ya? Eso es en esencia lo que estamos tratando de explicar. ¿Ya? Y después viene el tema de la herencia. Entonces, la herencia tenemos dos formas de hacerlo. ¿Ya? ¿Por qué la herencia es un problema? Porque las clases no tienen el concepto de herencia. ¿Mm? Tienen otras cosas distintas, pero no tienen el concepto de herencia. Yo no tengo una herencia entre clases. ¿Ya? Entonces, la idea es cómo yo puedo traducir un concepto de herencia al mundo de las clases. O sea, al mundo de las tablas, de las raíces. Una forma es esta de acá. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo que los jugadores tienen nombre, pero si es de fútbol tiene un club, si es de cricket tiene el promedio de bateo, y si no, tiene el promedio del bowling, dice. ¿Ya? Como yo eso lo puedo traducir a una tabla, esta estructura jerárquica de las clases, lo puedo traducir así, todo en una misma tabla. ¿Ya? Y dependiendo del caso particular, es que se podrían ir llenando o no aquellos tipos de datos que correspondan. Por ejemplo, si es de cricket, el campo atributo club no va a tener valor, podría ser nulo. ¿Ya? No va a tener un valor que lo represente. ¿Ya? Se complementa con un tipo, porque el tipo nos va a decir a qué nivel de la herencia o qué ramita de ese árbol de herencia vamos a estar parados. ¿Ya? Si es de tipo futbolista, yo sé que el club tiene que tener algún valor, no puedes tener ausencia de valor. Lo mismo con el resto. La otra forma de representarlo es esta de acá.
es tener varias tablitas. ¿Ya? Una tabla, ¿ya? Por nivel. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hablar del futbolista, tendría que ir a buscar los registros de la tabla con el ID, por ejemplo, de ese jugador, y después la tabla futbolista con el ID de ese jugador, para obtener la información completa de lo que vendría a ser. ¿Ya? Entonces, la otra forma es como dividirla, separarla, ¿ya? Por cada uno de los posibles hojitas de ese árbol de jerarquía de herencias. ¿Sí? ¿Todo ok? ¿Alguna duda? A mí mm, con las relaciones de mucho a mucho, Ujú. digo, de un lado vamos a hacer una lista pues del otro lado, ¿cómo lo representamos? Es que del otro lado, fíjate que va a ser lo mismo en ambos escenarios. Espérate. ¿Dónde está el otro? Va a ser lo mismo acá o allá, porque yo lo que haría, ya sea en el caso de los artistas o por ejemplo en el caso de la habilidad, yo diría, quiero tener, si es que yo quisiera tener todos los empleados que tienen tal habilidad, yo tendría los datos de la habilidad y una lista de todos los empleados que la poseen. Ah, hacemos la búsqueda también en empleado. Claro, si es que quisiese hacerlo, lo mismo pasaría acá. Es como, yo Ah, tengo, si ven que yo dije, el álbum tiene un artista, ¿ya? Entonces yo dije, ya, el álbum y me traigo el valor de ese artista, pero yo podría traerme el artista y todos los álbumes que tiene. Entonces tendría un arreglo de los álbumes de ese artista. ¿Mm? ya. Entonces, es como para los dos lados, por decirlo así, pero no es que se tenga que hacer, es como si es que estamos ante la instancia en que tenemos que hacerlo. Ya, ya, ok. ¿Mm? Creo que me queda un poco más claro. Ya, Gracias. sí, no hay problema. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? Sí, no. ¿Todo bien? Fíjense en estos detalles de acá, que una forma de representar esto es como del mundo de las clases, este es del mundo de la base de datos, cómo representar esa jerarquía de la herencia como tablitas separadas o como una única tabla que lo tenga todo. El costo de estos acá, que podrían aparecer nulos. Y como todos sabemos, los nulos pueden ser problemáticos en las bases de datos, no son muy queridos, por decirlo así. ¿Ya? Hay que tratar de evitarlos. Pero es un costo que tenemos que pagar. Aquí va a tener muchas tablas, lo más probable es que va a tener que hacer uso de claves foráneas para poder representar esto de tal forma de mantener la integridad del modelo, que es una de las cosas que yo quiero también. Entonces hay otro costo por otro lado. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿No? Sí. ¿Aló? No, ninguna duda. Ya. Entonces, estamos ya en la hora. Si no hay más dudas, más consultas, lo dejamos hasta aquí. ¿Ya? Cualquier cosa me pueden escribir al correo. ¿Ya? Que estén bien, cuídense, nos vemos en la próxima clase. Chao. Profe, Sí, dime.